Islandia. ¿La tierra del hielo o la tierra de la nieve? Como la denominó el vikingo feroés Naddodr, a quien se le atribuye el descubrimiento de Islandia allá por el siglo IX. Un paraíso gélido que emerge en las aguas del Círculo Polar Ártico. Oscuras siluetas que resquebrajan el horizonte de blancos refulgentes. Un lienzo de profundos negros, donde el mayor protagonista es el basalto, de origen volcánico. Porque, efectivamente, Islandia es una isla volcánica, y su orografía abrupta y escabrosa se debe a la implacable fuerza de la madre naturaleza. Más de 30 sistemas volcánicos aún siguen activos. Su singular orografía ha sido modelada por una intensa actividad volcánica y los procesos erosivos consecuentes a lo largo de millones de años, donde el viento y el agua modelan a su antojo estos inmensos parajes. Pero Islandia es un compendio ilimitado de recursos naturales. Un paraíso donde resulta imposible enumerar el magnífico regalo que nos hace la Madre Tierra. Islandia es un país de muchos paisajes. Cuando te lanzas a la carretera, cada 5 minutos ves algo diferente. Un valle, un fiordo, está rodeado de volcanes. Cada 5 minutos te encuentras algo distinto. Pero no solo en tierra. También si miras al cielo te encuentras fenómenos increíbles como esas nubes brillantes. Son nubes estratosféricas. Son cristales de hielo. Nubes ubicadas a mucha altitud en la estratosfera, entre 15 y 30 kilómetros. Brillan como un arco iris, porque el sol ya no ilumina la Tierra, pero sigue proyectando luz a esa capa de la atmósfera y las nubes terminan refractando los rayos. ¿Te vienes a conocer Islandia? La luna se alza en el blanco horizonte. Los tímidos rayos de sol conviven con el satélite de la Tierra durante prácticamente toda la jornada. También con las luces que adornan calles y plazas. Amanece en Reykjavik, la capital de Islandia. Son las 11 de la mañana. Poco a poco el gentío comienza a evidenciarse en sus parques y avenidas. Lo hacen con el retraimiento que dispensa un invierno gélido. La temperatura hoy no sobrepasará, con suerte, los menos 10 grados centígrados. Reykjavik se ubica a los pies de la bahía de Faxaflói. Aunque no alcanza los 140.000 habitantes, nos encontramos en la urbe más poblada de Islandia. Reykjavik fue fundada por el vikingo noruego Ingolfur Arnarson en la segunda mitad del siglo IX. La figura del célebre explorador sigue muy presente en la capital. No en vano, está considerado el primer colono de origen nórdico en Islandia.
Sus hazañas se cuentan por doquier. Reykjavik es una ciudad unida fuertemente al mar, al igual que toda la isla. El puerto viejo aún conserva el encanto de tiempos pretéritos. Las embarcaciones aguardan frente a las islas de Engey y Viðey, ubicadas en el sosegado fiordo de Kollafjörður, donde se localizan otras islas e islotes que en esta época del año deslumbran con sus prados y montañas cubiertas de nieve. Pasear por la ciudad de Reykjavik nos descubre construcciones históricas que conviven con espacios modernos. Bellas fachadas neoclásicas que contrastan con construcciones de madera, cuyos techos de fuerte inclinación vierten a dos aguas para evitar el acopio de nieve. Entre coloridos inmuebles y calles cada vez más animadas, destaca el centro de conciertos y conferencias Harpa, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Construido en 2011, se eleva a más de 40 metros. La fachada presenta un diseño inspirado en las formaciones de basalto, una recurrente roca magmática en esta isla, como no, de origen volcánico. En las diferentes fachadas se integran estas estructuras de acero y cristal, en la que el artista danés Olafur Eliasson experimenta con 10 tipos de vidrio. Dependiendo del clima y la época del año, el edificio refracta la luz de forma fascinante. También en el mismo centro histórico nos topamos con edificios oficiales como la oficina de la primera ministra. Una construcción modesta, a pie de calle, donde la jefa de gobierno de Islandia desarrolla su trabajo a diario. En el jardín se erigen estatuas que recuerdan figuras destacadas de la política y la monarquía islandesa. No son las únicas. En las calles de Reykjavik encontramos multitud de esculturas, como la del obispo evangélico y poeta Jón Vidalin, a los pies de la catedral luterana. Este templo evangélico data del siglo XVIII, pero su aspecto actual, de estilo historicista, se debe a una reconstrucción del XIX. Junto a la menuda catedral, llama la atención el antiguo Parlamento. Está edificado a base de dolerita, una roca magmática de gran dureza. Aquí se gestó la independencia islandesa del Reino de Dinamarca. Paradójicamente, es obra del arquitecto danés Ferdinand Meldahl. En invierno, Reykjavik apenas disfruta de unas 4 horas de luz solar al día. Las temperaturas descienden considerablemente y la nieve y el hielo adquieren protagonismo. Pero estas duras condiciones no impiden disfrutar de lugares como el lago Tjörnin, completamente helado en esta época del año. Bueno, casi. Existe una pequeña superficie climatizada gracias a una fuente de aguas termales que procuran temperaturas más tibias para que las aves acuáticas puedan seguir disfrutando del lago en época invernal. Cisnes, patos, ocas, gansos. En primavera y verano se pueden observar en el lago hasta 40 especies distintas de aves. En el extremo sur del lago se encuentra el bello Parque del Pabellón, de principios del siglo XX, una suerte de pulmón verde, donde no faltan atrevidos caminantes que se lanzan por los senderos helados. El parque debe su nombre a este coqueto edificio construido en 1923, considerado primer lugar de Islandia para acoger conciertos. El centro histórico de Reykjavik se extiende en una suave colina hasta el lago Tjörnin,
que hace de vértice natural para toda el área metropolitana. Un buen lugar para obtener esta panorámica es la iglesia de Hallgrímskirkja. La iglesia, de culto luterano, data de 1986. De estilo expresionista, el edificio se acerca a los 80 metros de altura. Por ende, es la construcción más alta de toda Islandia. Como no podía ser de otra manera, el explorador islandés Leif Erikson ocupa un lugar preponderante a los pies de esta magnífica iglesia. No en vano está considerado por algunas fuentes como el primer europeo en pisar tierras americanas unos 500 años antes de Cristóbal Colón, aunque su periplo no tuvo la resonancia ni influencia que lograría la expedición colombina. Pero Islandia no es conocida tan solo por su capital, ni siquiera por sus sagas o sus héroes. Islandia es, ante todo, una expresión brutal de lo más salvaje e indómito de la Madre Tierra. No muy lejos de Reykjavik se encuentra el Parque Nacional de Þingvellir. Huelga decir que el bioma que predomina en el parque y en toda la isla es la tundra. La tundra es el paisaje característico del Círculo Polar Ártico, y esto se debe principalmente a la heliofanía, es decir, la falta de luz solar. El resultado de la escasa radiación solar es la preponderancia de líquenes y musgos que visten un paisaje helado en superficie, y también en el subsuelo durante casi todo el año. La vegetación arbórea es prácticamente inexistente, por lo que nos enfrentamos a un horizonte infinito, yermo y helado. El clima de tundra concede a Islandia temperaturas suaves en tiempo estival, donde se produce el deshielo masivo que origina el surgimiento de ríos caudalosos y profundos. Torrentes de agua que cortan paisajes evocadores, salpicados por volcanes y praderas inmensas. Pero también, debido a la erosión de estos parajes volcánicos, Islandia nos regala impresionantes accidentes geográficos como la cascada de Gullfoss. A los pies del Parque Nacional Þingvellir descubrimos las imponentes cascadas de Gullfoss, la Cascada Dorada. Estas cataratas se encuentran en el sinuoso cañón que forma el río Vita, el cual nace en el glaciar Langjökull, en las tierras altas de Islandia. Para llegar a este punto, sus aguas habrán recorrido unos 40 kilómetros antes de precipitarse por estas escarpadas paredes de basalto. Gullfoss presenta en realidad dos caídas de agua. La primera, de más de 10 metros, se precipita a una fosa profunda, a partir de la cual sus aguas se dispersan aleatoriamente por diferentes saltos, que han conformado una escalinata natural de belleza insólita. La segunda caída supera los 20 metros, y sus aguas se adentran en un estrecho cañón, hasta llegar a una apertura natural, donde el cauce discurre por escabrosos cañones de columnas de basalto. Nos encontramos ante uno de los enclaves naturales más sobrecogedores de Islandia, y en invierno resulta aún más impactante. Parte de las cataratas queda completamente congelada,
El caudal se reduce desde los 140 metros cúbicos por segundo que registra en verano a solo 80. El hielo cubre las paredes de basalto y se manifiesta con la particular forma de coliflor, estructuras que recuerdan a las precipitaciones de carbonato cálcico en una cueva subterránea. Pero no, es hielo, simplemente una resistente capa de hielo que cubre estas impresionantes cascadas. Ponemos rumbo oeste, hacia el interior. Los volcanes coronados de nieve impresionan a nuestro paso en este viaje por los inhóspitos parajes de Islandia. Los ríos fluyen como pueden, dejando bloques congelados que se amontonan en placas, unos sobre otros. De repente el paisaje se torna distinto. A pesar del frío gélido, estas praderas nada tienen que ver con las cascadas y los volcanes que hemos dejado atrás. No hay nieve, tampoco hielo. Además, percibimos efluvios de azufre que sobrevuelan el ambiente y cuyo intenso olor impregna toda la atmósfera. Hemos llegado al valle de Háukaladur. Desde las profundidades de la Tierra, allá donde corren ríos de lava, las fuentes hidrotermales dejan escapar vapor de agua entre las grietas. Estos respiraderos nos revelan que estamos en un campo geotermal. A nuestros pies nos topamos con pequeñas calderas en continua ebullición, cuyas aguas se encuentran a una temperatura que oscila entre los 80 y los 100 grados. Estas fuentes hidrotermales reciben el nombre de geyser. Surgen como consecuencia del calentamiento del agua subterránea en contacto con el magma que fluye bajo este manto de roca porosa. Debido precisamente a la poca dureza y la fracturación de estas rocas ígneas, la madre tierra termina escupiendo columnas de agua de una belleza incomparable. En Háukadalir, algunos géiseres se encuentran abiertos para que los visitantes puedan disfrutar de este fenómeno de la naturaleza. En Háukadalir se encuentra además el denominado Gran Geysir. Esta caldera dio nombre a este fenómeno en todo el mundo. Como curiosidad, procede del verbo islandés geysir, que significa emanar. Actualmente el Gran Geysir se encuentra inactivo y rara vez entra en erupción, aunque ha llegado a lanzar agua a una altura de unos 80 metros. Tras apenas 4 horas de luz, la noche cae nuevamente. Ni siquiera son las 3 de la tarde. Islandia es una isla tremendamente atractiva para geólogos, mineralogistas, vulcanólogos. Cuenta con un sinfín de curiosidades, como que justo en este punto se unen dos placas tectónicas, la euroasiática y la norteamericana. Este puente simboliza el paso de una placa continental a la otra. Estamos en el geoparque de Reykjanes. Hace pocos días el volcán de Grindavik entró en erupción y la noche nos regala impresionantes imágenes de un momento histórico que seguirá moldeando el paisaje islandés.
A la mañana siguiente, somos testigos de cómo el cráter del volcán colapsa parcialmente. Episodios geológicos que nos narran en historias acontecidas siempre en el pasado más remoto, hace millones de años, pero que en Islandia vivimos en el momento presente. Resulta conmovedor enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. La península de Reykjanes es una de las zonas volcánicas más interesantes de Islandia. Declarado Geoparque Mundial por la UNESCO en 2015, abarca más de 800 kilómetros cuadrados, lo que supone el 0,85% de toda la isla. El geoparque se encuentra en los límites de las principales placas tectónicas a lo largo de la dorsal mesoatlántica. El 90% de esta cordillera se encuentra bajo el océano, a gran profundidad, y emerge a la superficie en esta península, oscura y enigmática. Las bravas y gélidas aguas del Atlántico Norte golpean con violencia las oscuras piedras basálticas que componen estos imponentes acantilados. Hemos llegado al área de Falanukamol. En el mar emergen impresionantes pitones fonolíticos, enormes roques de lava solidificada que quedan a la vista tras la erosión del cono volcánico. Junto a Daniel Einarsson, director del geoparque, nos aproximamos a los abruptos acantilados, a los pies de la colina Falanukamol. Bueno, estamos en uno de los geositios más característicos del geoparque de Reykjanes, justo donde el Atlántico golpea estas rocas. En este lugar podemos ver volcanes subglaciales o glaciovolcanes. Justo detrás tengo el acantilado de Falanukamol, que son los restos precisamente de un volcán subglacial. Esto es cuando se produce una erupción debajo de un glaciar, por lo que la lava se enfría rápidamente y se crean lo que llamamos lavas acoginadas, aquí muy erosionadas por el mar. En esta zona veremos también multitud de pitones fonolíticos como los de Skartlín y Menshol, que es el magma solidificado de la chimenea del volcán. Tras la ventisca matutina, el sol de media mañana apenas si se levanta del horizonte. Se suceden ráfagas de viento implacables que golpean estos parajes volcánicos. Imponentes lienzos dominados por el color negro, donde los bolos de basalto dejan a la vista el trabajo incansable de los procesos erosivos. Los campos de coladas lábicas más antiguos también reflejan el efecto de la erosión a lo largo del tiempo, aunque los musgos y líquenes han ido cubriendo estos parajes debido a la fuerte humedad. Junto a Daniel nos internamos en las profundidades del geoparque. Una intensa niebla cae en el área geotérmica de Gunnumer. Los gases de azufre y el vapor de las fumarolas se mezclan con la intensa niebla. Detrás de mí podemos ver Gunnumer, una de las denominadas piscinas de lodos más grandes de Islandia, donde encontramos solfataras y fumarolas. Se puede apreciar que la Tierra emana gases, principalmente sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Cuando tienes estos gases mezclados con agua de la superficie, se originan fluidos ácidos que convierten las coladas lábicas en arcilla.
Bien, tenemos las áreas geotermales, también actividad volcánica, movimientos sísmicos. En Reykjanes, en el propio geoparque, están a la orden del día. Vemos campos congelados, pero también áreas termales, y lo mejor de este derroche de energía lo podemos convertir en electricidad o usando el agua caliente para nuestras calefacciones. La actividad volcánica sigue latente. Hace pocos años se registraron nuevos movimientos sísmicos que modificaron la disposición del campo geotérmico. Uno de los nuevos manantiales surgió justo en la pasarela de madera que recorría el campo, y aún hoy pueden verse sus restos entre la densa fumarola. Vuelve a caer la noche. Los días son cada vez más cortos en invierno. Sin embargo, esta estación del año guarda secretos en sus cielos. Uno de los grandes espectáculos naturales de Islandia se produce en la bóveda celeste. Los tonos verdes empiezan a aparecer en el horizonte. ¿Son auroras boreales? Las auroras boreales son, sin duda, el espíritu de los vikingos viajando al Valhalla, en busca del dios Odín. No, es una broma, que siempre hago lo mismo. Las auroras boreales son, sencillamente, energía. Y el viento solar tiene que ver mucho con esto. De forma muy básica, ocurre cuando partículas cargadas de electricidad provenientes de tormentas solares chocan contra la atmósfera y con nuestros gases, oxígeno y nitrógeno. Cuando todo esto ocurre, lo vemos en forma de luminiscencias. La paciencia es la principal virtud. No todas las noches pueden verse auroras boreales, y en ocasiones apenas si dura unos minutos, pero el entusiasmo nos invade cuando comenzamos a percibir levemente estas mágicas luminiscencias. Decir cuál es la mejor hora para verlas es difícil, pero bueno, yo apostaría por la medianoche. Al menos, estadísticamente, es cuando tienes más posibilidades, pero en realidad pueden aparecer en cualquier momento, siempre que sea de noche. Cada noche es diferente. El color que más predomina es el verde, pero podemos ver auroras boreales de color rosa, púrpura, rojo, incluso a veces amarillo. En teoría, puede ser de cualquier color, pero no todos los percibimos. Las auroras boreales azules son muy comunes, pero no las vemos, porque son demasiado oscuras. Corría el año 1864. Julio Verne publicaba las hazañas de Otto Lidenbrock, profesor de mineralogía en Hamburgo, Alemania. Junto a su sobrino Axel y un guía llamado Hans, se aventuraron en un periplo que los llevaría al centro de la Tierra. El joven Axel narraba en uno de los pasajes. A mi derecha se sucedían los glaciares innumerables y los picos multiplicados, algunos coronados por penachos de humos ligeros. Las ondulaciones de estas montañas infinitas, cuyas capas de nieve las hacían parecer espumosas, traían a mi memoria la superficie de un mar agitado. Efectivamente, nos encontramos justo en el lugar donde los legendarios personajes de Viaje al centro de la Tierra comenzaban su fantástica aventura.
Nos encontramos en el Parque Nacional de Snæfellsjökull. El nombre del parque lo recibe de este impresionante estratovolcán de más de 1.400 metros de altitud y un glaciar que porta el mismo nombre. El Parque Nacional tiene una extensión de alrededor de 170 kilómetros cuadrados y su poderoso sistema volcánico posee un enorme valor geológico. La experimentada guía Eva Doke Einarsdottir nos conduce hasta la cima del cráter Saxhol, que se eleva a más de 40 metros sobre el nivel del mar y nos permite disfrutar de una magnífica panorámica de 360 grados. Nos encontramos en el Parque Nacional de Snæfellsjökull. Detrás está el volcán de Snæfell y el glaciar del mismo nombre. Snæfellsjökull es un volcán muy antiguo, pues se formó hace unos 800.000 años y desde donde obtenemos esta panorámica del volcán Saxhol. Es un cráter al que se puede acceder con facilidad. Se formó hace 3.800 años y sus erupciones han sido de dos tipos: explosivas, que liberan chorros de gas y ceniza, y efusivas, que es la emisión relativamente tranquila de magma. Lo que vemos se llama cono de escoria y se ubica a 140 metros, al que accedemos por una escalera de suave pendiente. A los pies de estos inmensos cráteres se extiende Nesrum, un campo de lava de entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. Las coladas lávicas se desparraman hasta el mar, donde se aprecian columnas basálticas azotadas por las olas. Sin duda, un lugar ideal para gaviotas que buscan guarecerse en estos roquedos. También aquí busca el resguardo el lagopus, una especie de ave galliforme propia de regiones árticas. En Nesrum se pueden apreciar diferentes tipos de lava cubiertas de vegetación. Nesrum es famoso sobre todo por sus cuevas y tubos volcánicos que se han creado bajo la lava. Estos campos de lava tienen 4.000 y 5.000 años de antigüedad. De este lugar es característica la vegetación que cubre las coladas lávicas. Es un lugar precioso, donde el mar y el viento aportan no solo humedad, sino que también ayuda en el viaje de las semillas a tierra. Es por eso que vemos tanta vegetación briófita, es decir, musgos, plantas no vasculares que toleran muchas condiciones climáticas y que encuentran aquí su hábitat ideal. Los musgos visten lavas de tipo Pahoehoe, que son lavas petrificadas que fluyen a altas temperaturas y muy lentamente. Pero también vemos tipos de lava más rugosas, que son las AA. El Parque Nacional de Snæfellsjökull resulta fascinante. Las montañas heladas nos conceden un horizonte sobrecogedor. Volcanes que duermen entre un gélido manto de hielo. Picos afilados que contrastan con las praderas lávicas, donde musgos y líquenes descansan en un profundo sueño invernal.
La tierra de los grandes contrastes. La tierra del hielo, pero también del fuego. La inhóspita naturaleza del Círculo Polar Ártico. Islandia.